¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Un solo hombre hizo enloquecer a toda una nación y sus palabras provocaron la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Polonia, más tarde sería otros países y fue un conflicto que provocó entre 41 y 50 millones de muertos. El supuesto final del Führer fue en su búnker en Berlín, en el momento en el que los soviéticos estaban tomando la ciudad. Sin embargo, hay un montón de datos que sitúan al Führer después de este momento en diferentes lugares de Latinoamérica. Un documento de la CIA, incluso en el que aparece una fotografía de Adolf Hitler en Tunja, se ha hecho muy conocido e incluso viral en los últimos años. Pero ¿qué hay de cierto o qué no detrás de esta historia? Pues si quieres saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Hitler, su vida oculta en Latinoamérica. Un mundo bajo un reino, bajo un Führer. Así decía uno de los lemas del nazismo. La locura de un solo hombre que fue capaz de lavarle el cerebro a toda una nación, que actuaron como peones sin voluntad, sin alma, llevados por la locura del ultranacionalismo. Ser ario, ser alemán te hacía mejor persona que cualquier ser humano del resto del planeta. Una locura que costó más de 50 millones de muertos. Una barbarie difícil de explicar, porque todavía me cuesta pensar lo trágico y la barbarie que fue lo que supuso matar más de 6 millones de judíos. En concreto se habla de 6 millones y medio de judíos, sometiéndolos a las torturas más atroces. No respetaba ni a su propio pueblo. Cualquier persona que se consideraba débil, por ejemplo, cualquier persona que tenía una enfermedad mental o alguna tara, era también sacrificado para que la raza aria fuera total y absolutamente pura, la más pura de todas y la más fuerte e inteligente de las que había en el planeta. Tras este tipo de locuras, además se crearon, por ejemplo, técnicas de manipulación de masas que siguen hoy día vigentes. Tenemos, por ejemplo, a Joseph Goebbels, el que era el ministro de propaganda nazi, que escribió frases como «Crea un enemigo y une a tu pueblo». A día de hoy, ellos para los nazis fueron los judíos. A día de hoy, por desgracia, los políticos del mundo siguen copiando las técnicas de manipulación de masas que diseñó Joseph Goebbels. No voy a dar detalles para que no me insulten mucho hoy, pero muchísimos políticos verán que hablan de esto de que tenemos un enemigo que hay que combatir, porque esto provoca miedo y las emociones hacen que votemos a uno y a otro. Repite una mentira 1000 veces y se acabará convirtiendo en verdad. También lo dijo Joseph Goebbels y hoy, da igual de derechas y de izquierdas, lo siguen aplicando. Qué triste, qué patético y qué vergüenza. Pero bueno, así somos los seres humanos. En un momento en la historia donde el pensamiento crítico, por desgracia, cada vez abunda menos. Y eso lo aprovechan, jugando, repito, con nuestras emociones. El nazismo, todo una auténtica locura. De todas formas, hay que reconocer, fueron malos de película. Los trajes del ejército alemán diseñados por Hugo Boss. La puesta en escena de los mítines nazis era realmente perfecta. Quien grababa todos estos mítines y luego se emitían de una forma fastuosa, Leni Riefenstahl, la directora de cine de Adolf Hitler, la creadora del documental moderno, para que se hagan una idea. Toda una serie de personas con un gran talento que se aliaron por el mal y por la oscuridad. En un tiempo de barbarie que espero que jamás regrese. Pero para que no regrese, creo que toca investigarlo y estudiarlo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo las personas de una nación pueden creerse superiores a los demás? ¿Cómo cualquier ser humano puede creerse superior a los demás por medir 1,90 m, tener los ojos azules o el pelo azul?
Pues de esto es de lo que se habló en la Alemania nazi. Toda una historia trágica, patética, pero ¿y si Hitler no hubiera muerto en el búnker? ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Y si el mundo es algo tan ponzoñoso, tan oscuro, tan negro, tan bizarro, que los mismísimos aliados hubieran pactado con Adolfo Hitler, con el Führer, dejarlo libre, que pudiera fingir su muerte y de esta forma tener acceso a toda la tecnología que se había desarrollado en la Alemania nazi? No sé si han escuchado hablar de la operación Paperclip, cómo el gobierno norteamericano borró el pasado de más de 1000 científicos nazis para llevarlos hasta Estados Unidos y que crearan infinidad de patentes que les dieron miles de millones de dólares. No hay que irse muy lejos. Llegamos a la Luna gracias a la tecnología nazi. El ingeniero jefe del proyecto Apolo, Ernest von Braun, una persona que estuvo incluso inculpada en los juicios de Nuremberg y que no pasó ni un solo día de su vida en la cárcel. Qué rápido se les olvidó los más de 20.000 que fallecieron en el campo de concentración de Mittelberg. Muchos ciencinazis me van a odiar por hacer esta introducción, pero sí, señores, Ernest von Braun era un miembro de las SS, de la Guardia Personal der Führer, y Ernest von Braun en el campo de concentración de Mittelberg vio tranquilamente cómo morían más de 20.000 personas, muchos de ellos homosexuales y otra buena parte gitanos, el resto, obvio, todos judíos. Ahí se diseñaban y se hacían las famosas V1 y V2, con las que el régimen alemán atacó a los aliados. El principio de los misiles y de los cohetes modernos, salpicado también por el nazismo. La mayor hazaña científica del siglo XX y quizás de la historia, llegar a la Luna, salpicada por el nazismo. Qué rápido se nos olvidan los pecados de los demás cuando nos podemos beneficiar de sus ideas tecnológicas y ganar mucho dinero. Qué patético y qué vergonzoso. Pero por desgracia todo lo que le estoy diciendo es verdad. Búsquenlo en Google y compruébenlo. Un hombre, un auténtico loco, un criminal que quiso ser ni más ni menos que el nuevo Napoleón Bonaparte. Quiso ser el nuevo conquistador del mundo. Pero ya fue en un tiempo donde la tecnología no solamente podía dar pie a matar muchos millones de personas tal y como sucedió, sino que además ya en un siglo XX donde la construcción de armas de una forma masiva se podía hacer, obvio iba a hacer que la guerra al final no hubiera tenido ganadores. Creo que el mundo se hubiera terminado si no hubiera caído Adolf Hitler, una guerra que se empezó a perder en la batalla de Stalingrado. En fin, una historia apasionante y con una gran incógnita. ¿Dejaron a Hitler vivo para quedarse con la tecnología nazi? Pues no os perdáis este programa de radio o este podcast según cuando lo estéis escuchando, que seguro os vais a sorprender. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras preguntas y opiniones. Y ese numeral es Enigma Caracol. Repito, el numeral es Enigma Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. Toda la información de mis viajes de autor la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. En abril del año que viene será Perú y en junio estaremos en Turquía. La información la tendréis en muy pocos días en la página web que os he citado y también
en mis redes sociales. No olvidéis que tenéis también Noticias del Misterio en un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que nos escuchan en este momento en directo a través de la señal de Caracol Radio y también para todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy un tema que, como tú bien sabrás, me apasiona mucho. Nos conocimos haciendo programas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y en Correcto. específico hoy hablando sobre el que para muchos es el mejor orador del siglo XX, pero un hombre cuyo discurso generó literalmente una sinergia de odio que terminó ultimando a más de 6 millones de personas, como tú bien lo decías en la introducción. El líder de una de las sectas... 6 millones y pico de judíos. En la guerra, 50 millones de muertos. Se calcula que no hay una cifra Sí. exacta. Y el líder de una de las sectas más poderosas del siglo XX, como lo fue el nazismo, sin lugar a dudas. Y también creo que el programa de hoy, Juanje, es la historia de cómo los norteamericanos fueron capaces de pactar con el diablo para mantener una supremacía tecnológica que les permitió ser la potencia dominante en el siglo XX. Así que yo creo que va a ser un programa maravilloso desde el punto de vista de la historia y de la conspiración. Efectivamente, y qué miedo da lo que has dicho. Para mí sí, Adolf Hitler fue posiblemente el mejor orador del siglo XX. Por eso hay que tener tanto miedo o cuidado con los grandes oradores de la política que no dudan, si es necesario, en agitar las masas y hacer que haya inestabilidad social o violencia. A mí ese tipo de personajes me aterran porque genial la oratoria, pero lo importante también al final son las intenciones y qué hacen este tipo de gestores. Pero de política no pienso hablar. Metámonos dentro del nazismo, dentro de toda esta locura, y la persona que van a escuchar es el señor que más sabe a nivel mundial y que más ha investigado sobre nazismo y sobre la posibilidad de que Hitler no muriera en el búnker, recuperando documentos de la CIA que a día de hoy ya son históricos, como por ejemplo un documento de la CIA donde aparece una foto de Adolf Hitler en Tunja, Colombia, muchos años después del 45, que es cuando supuestamente falleció. Repito, un documento de la CIA. Así que es algo que da mucho miedo, pero lo que quiero es que escuchen atentamente la entrevista que tenemos hoy con Abel Basti, que arranca así. El más nefasto de la historia, y creo que todos estamos de acuerdo, el que es más nefasto del siglo XX. Estuvo a punto de que el mundo colapsara debido a la locura de un hombre que le lavó el cerebro a una nación y provocó un conflicto, una guerra que tuvo más de 50 millones de muertos. Y es increíble que un personaje tan importante en la historia levante dudas a la hora de saber si realmente falleció, según nos cuenta la versión oficial, en 1945 en el búnker, o si no, o si después de aquello se vino a vivir tranquilamente a América Latina y es más, y se dio un paseo por aquí, por Colombia. Lo más inquietante es que hay fotos de él, hay documentos de la CIA que hablan de él después de ese supuesto final oficial en 1945. Y estamos haciendo este programa porque tengo aquí en las manos el último libro de mi buen amigo Abel Basti, que se llama Las fotos de Hitler después de la guerra, que está arrasando en ventas aquí en Colombia y que además está siendo comentado por todos los medios de comunicación de este país. Y no es para menos, porque se ve una foto de Adolf Hitler en Tunja que más clara, imposible. Y aquí tenemos a Abel Basti. Abel Basti, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, oye, tremendamente feliz de tenerte otra vez aquí en Noche de Misterio, en Caracol Radio. Y la primera pregunta, obvio, es obligada.
Veo que este libro es un trabajo de investigación extensísimo. ¿Cuánto tiempo te costó hacer este libro, Abel? ¿Cuánto tiempo echaste en horas, días, meses? ¿Cómo se te ocurre la idea de este libro? Coméntanos con todo lujo de detalle. Este libro comenzó cuando hice la última presentación en la Feria del Libro de Bogotá, de mi libro anterior, que era Hitler en Argentina. Estamos hablando prácticamente 4 años atrás, que aproveché ese viaje para ver esta cuestión de unos documentos desclasificados de la CIA que hablaban de la posible presencia de Hitler en Tunja, pero lo único que teníamos eran esos documentos y una fotocopia de una foto. Y eso me llevó a ir a Tunja ese mismo año, que es cuando me encuentro con el presidente de la Academia de Historia boyacense, el doctor Ocampo López, quien ante mi sorpresa me dice, sí, Hitler estuvo en Tunja cuando yo le pregunto. Yo esperaba que me sacara corriendo cuando le hiciera esa pregunta. Y me dice, sí, claro. Si yo estuve en la universidad, yo fui rector de la universidad, era una historia muy conocida, que estuvo en Tunja, vino a verlo al doctor Julio Sieber, que era su amigo, estuvo unos días, no estuvo un año, venía de Argentina, hizo escala en Perú, hablaba más o menos bien el español, medio atravesado, y bueno, cuando me decía todas esas cosas, yo me quedé un poco asombrado, digo, pero entonces, ¿es cierto esto de que estuvo en Tunja? Y bueno, a partir de ese relato del doctor Ocampo López, y que coincidía con lo que decía el documento de la CIA, comencé con ese trabajo de investigación durante varios años. Podríamos decir 4 años de trabajo. No, 4 años magníficos que nos han traído este libro, repito, las fotos de Hitler después de la guerra. Sé que te han hecho esta pregunta, Abel, 1.000.000 de veces, pero me toca. ¿Por qué estás convencido de que de Adolf Hitler, no murió en el búnker? Porque hace además un par de años sacaron unas pruebas, que si había unos dientes, no sé qué vaina y tal, y decían que esto ya estaba solucionado. ¿Por qué tú estás convencido de que Adolf Hitler no murió en el búnker, antes de meternos en los documentos de la CIA y esas cosas? Bueno, esa pregunta tiene 2 aristas. Una es la falta de evidencias de la muerte y otra es las pruebas positivas de su vida en Sudamérica. Entonces, se puede responder por cualquiera de esas 2 puntas o por las 2 puntas. Respecto a la falta de evidencia de sus muertes, quien repase la historia no va a encontrar una sola evidencia oficial de su muerte. No hay evidencias. A tal punto que la autopsia del cadáver, que supuestamente es de Hitler, dice eso, persona desconocida, supuestamente Hitler. O sea, las autopsias se pone nombre y apellido. En esta autopsia no hay nombre y apellido. Es el primer documento. Son los soviéticos los que agarrarían su cadáver, ¿verdad? Que además ni siquiera creo que le hicieron una autopsia rápidamente, sino que fue años después. Es que hay un cadáver solamente que se toma como presuntamente. Por eso ya el presuntamente ya nos mata la evidencia. No hay autopsia. Si tú dices que este cadáver podría ser y no sabes si es, ya la evidencia de que ese cadáver es el de Hitler ya está muerta. Tú no tienes cómo confirmarlo. No hay autopsia del cadáver de Hitler. Hay una autopsia de un cadáver calcinado, chamuscado, con sus huesos rotos, donde le faltan partes. Una de las partes que le falta es la del disparo en el cráneo, que es un hueso que se agregó un año después, porque dice la historia que ese cadáver no lo tenía, pero un año después fueron a cavar al mismo lugar y encontraron ese pedacito de hueso, una chapucería que no se cree nadie. Entonces, no hay autopsia de Hitler. Sí hay un pedido formal de Stalin, primero diciendo que Hitler escapó, y después hay un pedido formal diciendo que tiene que ser juzgado en Nuremberg, y hay una acusación a España de haberle dado refugio. Todo esto es público, al punto que Franco tiene que salir a desmentir que Hitler estuviera en España. No dice se murió en Berlín, dice en España no está, puede estar en otro lugar, pero en España con seguridad que no. Entonces, esas son las evidencias de que Hitler había escapado. Al momento que se tienen que hacer los juicios de Nuremberg, los aliados estaban desesperados para que no entrara el caso de Hitler. Había 4... ¿Por qué los aliados? Porque habían pactado con Hitler, esto hay que decirlo, habían pactado su inmunidad. Al momento de los juicios de Nuremberg hay 4 investigaciones
una norteamericana de los servicios secretos, una británica, una privada y una francesa. Las 4 investigaciones, las 4, dicen que Hitler escapó. Entonces los aliados estaban en un callejón sin salida. Una era privada, los soviéticos le habían dado acceso a un famoso investigador australiano-británico que se llamaba Banfield, que publicó en los diarios, en una secuencia de notas, de 7 notas, las evidencias del escape y la falta de pruebas de la muerte. Entonces, este brete de cómo salvar a Hitler de los juicios de Nuremberg se resolvió nombrando a un mayor inglés, Trevor Roper, quien en menos de un mes dictaminó que Hitler había muerto en Berlín a las 15:30 horas del 30 de mayo de 1945, del 30 de abril de 1945. Cuando uno lee el trabajo de Trevor Roper, dicen, esto es, la verdad que es poco serio. Primero, no tiene acceso a la autopsia, no tiene acceso, por eso lo tenían los soviéticos, él era inglés, no tiene acceso a las pericias del lugar del asesinato y la pericia del supuesto lugar de la cremación, que aclaro, donde se hizo esa famosa pira funeraria, nunca se encontró restos de una hoguera, no hay tierra carbonizada, no hay tierra impregnada en gasoil, no hay nada. O sea, no pudo hacer las pericias, no tuvo acceso a la autopsia, solamente pudo entrevistar a los nazis que habían capturado los aliados, que no eran precisamente los testigos estrella, los más cercanos. Uno solo podía ser un testigo calificado, que era Erich Kempka, que era el jefe de choferes de Hitler, quien le dice, sí, Hitler se pegó un tiro. Yo lo vi. Esa es la única declaración que tiene en sus manos Trevor Roper para dictaminar la muerte de Hitler. Eso es todo. Ahora bien, como ustedes saben, para comprobar un crimen o un delito, un testigo no es prueba, no es una prueba contundente, se necesita evidencia. La evidencia, o sea, tú puedes decir cualquier cosa, puedes decir, se pegó un tiro. Además, te lo dice la gente de su banda. Tú vas a buscar al jefe de la banda y la gente de esa banda te dice, mi jefe se pegó un tiro, lo quemamos y no quedó nada. Entonces tú dices, entonces murió, claro, le decretamos la muerte de tu jefe. Bueno, esto es ridículo. Cuando tú lo ves en detalle, yo lo estoy contando muy resumido, pero cuando tú ves los detalles, es muy grosero, es muy burdo, es muy ridículo, tal como lo estoy contando. Pasaron años para inventar nuevas pruebas, pasaron años, porque Stalin tenía tal grado de convencimiento que continuó, de que Hitler había escapado, que continuó con esto. Los juicios de Nuremberg, que son, entre otras cosas, una gran parodia para la mayoría de las masas, digamos, porque en realidad los nazis fueron protegidos y de a miles fueron salvados hacia Occidente por quienes los estaban juzgando, en realidad. Durante esos juicios, como decíamos, no se llevó a proceso a Hitler. No fue acusado. Martin Bormann, que era el segundo en jerarquía, digamos, de algún modo, porque era la mano derecha de Hitler, sí fue juzgado en ausencia y fue condenado a pena de muerte, en ausencia. Pero aquí hay un tema que me parece crucial para entender esto. ¿Cómo es posible que el personaje más odiado y más buscado del siglo XX no tengamos el cadáver, los restos del cadáver para investigarlo? Alejandro. Y también, Juanje, que hubiese sido un perfecto trofeo de guerra para los aliados, de la misma manera en que fue exhibido. Y para los soviéticos. Exactamente, Juanje, y de la forma en la que fue exhibido, por ejemplo, el cuerpo colgando de Mussolini en la plaza de Loreto de Milán, también Hitler hubiese sido un trofeo perfecto en aquel instante de la historia. Pues lo que tú estabas comentando, Alejandro, es que hubiera sido el trofeo perfecto, tanto para aliados como para soviéticos, tener ahí los restos, exponerlos, que los investigue el que quiera, que le haga una prueba de ADN el que quiera y como quiera, y listo. Y me parece increíble que esto no fuera así. Cuando estamos hablando del criminal más importante del siglo XX,
por no decir uno de los más importantes de todos los tiempos, con lo que provocó. Entonces sí hace aguas. Y luego el otro elemento que nos estaba contando Abel Basti, que creo que es crucial, es esos juicios de Nuremberg que en cierta medida sí son una pantomima, porque realmente los alemanes la sacaron muy barata. O sea, yo creo que ya, obvio, los americanos estaban pensando en la Guerra Fría, que ya había empezado, y dijeron, bueno, pues pelillos a la mar, quedémonos con la tecnología, que luego nos vas a hablar de la operación Paperclip, y se condenan aquí a unos pocos cabezas, y otros, por ejemplo, como Von Braun, aquí no pasó nada, que lo liberen y ya. Así que es todo realmente loco. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Aquí, en este programa tan especial, repasando la posibilidad de que Adolf Hitler no muriese en el búnker y acabara con sus días y el resto de los años de su vida tranquilamente deambulando de un sitio a otro aquí en Latinoamérica. Algo que me parece que sería una de las mayores infamias de la historia. Eso es lo que estamos analizando con Miguel Basti, con Abel Basti. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, y la entrevista con Abel continúa así. Con Hitler era que iba a poder vivir tranquilo, sin ningún proceso en su contra ni ninguna persecución. Al matarlo, entre comillas, no fue llevado a juicio. Por lo tanto, vivió sin ningún proceso legal en su contra, sin ninguna condena y, consecuentemente, sin ningún pedido de captura. Entonces, cuando vemos los documentos desclasificados de los servicios de inteligencia de las grandes potencias, vamos a encontrarnos con que todos los servicios dan cuenta de Hitler después de la guerra, tienen una observación, tienen comentarios, dónde está, qué está haciendo, etc. Pero no hay orden de captura, entonces ningún servicio se ocupa de perseguir a Hitler. Esto es muy notorio en Colombia. En Colombia hay un documento respecto a Colombia de la CIA, que la delegación de la CIA en Bogotá, cuando está todo este trámite de que Hitler podría estar en Tunja, le dice a su delegación en Washington: Tunja está muy cerca de Bogotá. Sí. Son 100 y pico de kilómetros, 120 kilómetros, algo así más o menos. Dice, bueno, dice la delegación de Bogotá, los agentes de la CIA en Bogotá, vamos a buscarlo. Su jefe de Washington le dice, ir a buscarlo primero es una operación muy costosa. ¿Te imaginas hacer 120 kilómetros hasta Tunja? Bueno, es costosísimo. Sí, el precio del gasoil, claro, es muy caro. Y segundo, la operación sería con resultado incierto. Tercero, ante estas dos razones, olvídese del asunto. Olvídese del asunto, no vayan a investigar. No vaya a investigar, olvídese, es muy caro y además no sabemos si va a tener suerte. ¿Cómo va a ir a investigar? Está loco, me va a gastar el presupuesto que tenemos nosotros en NAFTA. Sí, el del Pentágono, sí. Pero esto que nosotros nos reímos y bueno, todo nos parece cómico, esto está en un documento de la CIA. Más prueba de esto, que Hitler estaba protegido por los servicios aliados, imposible. Abel, aquí la clave sería la siguiente. Estoy de acuerdo contigo. Los juicios de Nuremberg, en cierta medida, fueron una vergüenza. Fueron decir, aquí no pasó nada, se le lava la imagen, por ejemplo, a personajes como Ernest von Braun, que estaba inculpado en los juicios de Nuremberg, y se lo llevan a Estados Unidos para que sea el jefe de ingeniería del proyecto Apolo, y gracias a los nazis llegamos a la Luna. Y, por ejemplo, de este señor se olvidaron que habían muerto 20.000 personas en el campo de concentración de Mittelberg y era miembro de las SS, que era la guardia personal del Führer, pero como era von Braun y les hacía falta, no, aquí no pasó nada, pelillos a la mar y listo. Que lo hicieron así con los juicios de Nuremberg,
y que fue incluso más vergonzoso cómo lo hicieron con ciertos altos mandos japoneses que fueron realmente tan criminales o más que los nazis en la Segunda Guerra Mundial, como es Shiro Ishii, que creó el campo de concentración 731. Vamos, Mengele, al lado de Shiro Ishii, era una hermanita de la caridad, para que se haga la gente una idea. Y esto, a día de hoy, ya es información pública. Ojito con esto, que en el caso, por ejemplo, de la unidad 731, se hizo público, juraría que fue en el año 98 o algo así. Había llovido un poquito. ¿Cuál sería el pacto que hicieron los aliados con los nazis para decirle a Hitler, oye, vete de aquí, no molestes más, nos quedamos con tu ciencia, con la tecnología nazi, nos quedamos con diferentes cosas, hacemos que esto sea un borrón y cuenta nueva en la cuenta de Europa, arrancamos el plan Marshall, que además nos vamos a hacer todos ricos porque hay que reconstruir un continente entero? ¿Cómo sería ese pacto? A ver. Bueno, yo te diría algo que no se dice, pero abundan elementos de prueba, que es lo siguiente. Hitler hacia el final de la guerra tenía las bombas atómicas. Las tenía claramente. Esto lo cuenta, por un lado, Erwin Oppenheimer, que no es el Oppenheimer de Estados Unidos, es un homónimo corazón del proyecto de la bomba atómica alemana. Los alemanes habían podido fabricar más de 500 kilos de uranio enriquecido. Los norteamericanos estaban en pañales hacia el final de la guerra. Habían podido empezar a fabricar 2 gramos de uranio enriquecido. Era lo máximo que tenía, que obviamente no servía para una bomba atómica. Esto está dicho por Erwin Oppenheimer en un libro que se llama Prisioneros del Mundo Atómico, que es posible conseguirlo aún hoy, creo, en versión española. Erwin Oppenheimer hace un relato muy circunstanciado de cómo se llega a la bomba atómica alemana. Él es el que descubre un elemento que faltaba, que era un elemento aislador para la bomba, para compartimientos de la bomba, que era el circonio. Esto lo cuenta muy detalladamente. También cuenta algo que, por otro lado, les voy a relatar, que es que hacia el final de la guerra, Hitler se reúne con Goering y con sus hombres de confianza, ya con la bomba, con bombas operativas. Entonces Hitler dice, bueno, ¿cómo tiramos las bombas? Había un problema desde el punto de vista de la aviación. O sea, la aviación no tenía capacidad para llegar donde se podían tirar las bombas, principalmente Moscú. Porque los cielos hacia el final de la guerra, estamos hablando de febrero del 45, estaban en manos de los soviéticos en el lado ruso, ¿no? Y de los aliados, básicamente de los aliados. Hace un encargo a Horten, que era un diseñador muy famoso de aviones, cuyo hijo vive en Argentina, que también me ratifica esta historia. Le hacen el encargue a Horten de hacer un avión especial para trasladar la bomba. Esto Horten se lo cuenta a su hijo, que vive en Argentina, y que me lo ha contado y además lo ha publicado en un libro. El avión no llega a estar terminado para esa fecha. Estaba en proceso de fabricación. Un avión especial para trasladar las bombas atómicas. Entonces, reunido Hitler con Goering especialmente y con otros jerarcas, dice, bueno, ¿qué hacemos? Hitler dice, tiramos una bomba atómica a Londres con un misil V2, que era factible hacerlo. Eso era factible hacerlo. Podían estos misiles que tenían los nazis llevar una ojiva nuclear, por decirlo de algún modo. Entonces Goering se planta y dice, no, nosotros hemos hecho un estudio a través de los institutos alemanes que tenían científicos. Si nosotros tiramos una bomba sobre Londres, los vientos radioactivos se vienen sobre Alemania. Nos estaríamos perjudicando a nosotros mismos. Entonces hay una discusión y es Goering, según lo que relata Oppenheimer, el Oppenheimer nazi, es Goering quien le dice hay que negociar la bomba con los norteamericanos. Entonces tanto Horten hijo como Oppenheimer dicen lo mismo.
la bomba se negoció como prenda de este acuerdo, fue lo principal, digamos, con los norteamericanos. Oppenheimer dice, yo soy científico, sé que la bomba se transfirió, no sé en qué momento ni cuándo se llegó a hacer, pero las bombas que se tiraron en Japón son alemanas. Ahora sí sabemos cuándo se transfirió. Hay un submarino, el U-234, que salió en mayo desde Estados Unidos con toda su carga de tecnología, 500 kilos de uranio enriquecido, fisibles nucleares e infrarrojos, perdón, para las bombas de plutonio, porque los norteamericanos habían llegado a la bomba de plutonio, pero no sabían cómo implotarla. Entonces, los nazis les van a facilitar este invento alemán, que eran estos fisibles infrarrojos. Ese submarino se rinde frente a costas norteamericanas. Se rinde frente a las costas de su enemigo, entre comillas, con toda la tecnología necesaria de punta y con los científicos, que inmediatamente llegan y se ponen a trabajar en el proyecto de la bomba alemana que va a ser tirada sobre Hiroshima. Bueno, hay más elementos respecto a esta cuestión. Oppenheimer lo que dice, bueno, yo fui uno de los científicos, Erwin, que me fui a trabajar a Estados Unidos, obviamente con un gran grupo de científicos. La bomba auténticamente nuclear de uranio enriquecido norteamericana estuvo terminada en 1947. Y cierra su libro diciendo, esa bomba que se tiró en un atolón en el Pacífico era peor que la nuestra, era mucho peor que la nuestra. Dice, no digo esto para comparar nuestra tecnología alemana con la norteamericana, pero por lo menos para dejar aclarado un punto de la historia. No, esto me parece, nunca lo había escuchado así, ¿eh? Y me parece que has hecho una disertación maravillosa, claro. Porque hay que pensar que cuando estábamos llegando a finales de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos ya veían que el mundo se dividía en dos. Que el comunismo, sí, claro, efectivamente, el comunismo iba a provocar algo que nunca habíamos visto, que es esto que se llama la Guerra Fría. Además, tenían claro que era cuestión de tiempo que los soviéticos llegaran también a tener armas nucleares. En ese momento sí era crítico, sí era clave ser el primero en poseer el arma, en el sentido de a ver que a mi enemigo no se le ocurra nada extraño. Y hay un montón de referencias a eso. También creo que aquí hay una cosa que es clave. No solamente quedarse con esa tecnología nuclear, sino con una gran cantidad de tecnología. Ellos crean la operación Paperclip precisamente para borrar el pasado de más de 1000 científicos nazis. Es que no estamos hablando de 1, de 2 o de 200, más de 1000. Entonces, claro, tener esa tecnología para arrancar una nueva era, ya que la Segunda Guerra Mundial iba a terminar, pues sí era clave. Y es más, yo juraría que fue la hija de Martin Bormann la que varios años después dijo, no, si Hitler no está muerto, se fue también con mi papá y no sé qué, y tacatá del búnker. Juraría que fue ella la que habló de esto, ¿verdad? A ver. Sí, eso lo dijo en los 60. Sí, públicamente está en los diarios de época, sí, es así. Hay más relatos respecto a la bomba. Hay uno de un periodista italiano que se llama Romersa, que era hombre de Mussolini, y Hitler, cuando Mussolini dice, bueno, pero vamos a ganar, vamos a perder esta guerra, dice, tenemos el arma. Entonces, Mussolini medio que pide una prueba de esa arma, dice, bueno, mandame un hombre de confianza. Le manda a Romersa, que era un periodista, lo llevan a Romersa a la isla de Rügen, cuando los alemanes hacen una detonación controlada, pequeña, y Romersa escribe, porque él lo vive, lo llevan a un pequeño búnker en la isla para que pueda ver esa experiencia, y hace toda una descripción de la explosión de Rügen, particularmente cómo queda todo el área, la gran área que había sido donde había explotado la bomba, y todo esto lo relata en un libro y en sus memorias, ¿no?
esa prueba que permitía decirle a Mussolini, quédate tranquilo, que Hitler tiene la bomba atómica. Dios santo, hasta con Y lo testigos último, y bueno, todo. sí, lo último es Horten, que te digo, es un hombre grande que vive en Argentina, porque bueno, como tú sabes, muchísimos nazis vinieron a Argentina, particularmente lo relacionado a la Fuerza Aérea, vinieron los generales más importantes, aviadores de la talla de Hans Rudel, de Baumbach, de personajes muy importantes. Y bueno, lo que me dice Horten, hijo, es esto. Mi padre me contó que él las vio, las bombas atómicas. Él las vio. Wow. Y a él le encargaron el avión. Y el avión estuvo parcialmente, lo que pasa que no llegamos los alemanes a tenerlo para esa fecha, que es cuando se decidió negociar con los Estados Unidos. Este es un relato directo, digamos, del hijo del famoso Horten, ¿no? No, y es un relato que tiene todo el sentido, en el sentido de decir, valga la redundancia, la guerra ya estaba perdida. Aunque hubieran tenido las bombas atómicas, ya estaban tan in extremis que no daba tiempo. O sea, Alemania ya se había perdido. Entonces, es decir, negociamos nuestra libertad a cambio de tecnología y el mundo que siga su camino. Que es una cosa, efectivamente, que es una cosa súper loca y como tú has explicado, genial. Y esto se ve por dos aristas, por dos vertientes. Una es la falta de pruebas documentales de la muerte de Hitler y luego lo otro sería lo que tú estabas comentando. O sea, cómo se puede seguir el rastro incluso de esos testigos directos, ahora que está tan de moda lo de la bomba atómica por la película Oppenheimer, de cómo la bomba atómica alemana llegó a ser una realidad. Alejandro Bernal. Juanje, y un factor fundamental después de la derrota de la batalla de Stalingrado, donde literalmente las fuerzas militares nazis se vieron socavadas, ellos se dieron cuenta que ya el destino de la guerra había cambiado y desde el punto de vista nazi era preferible negociar con los norteamericanos que con los comunistas, a quienes consideraban como auténtica escoria, y también con los ingleses, así que tiene todo el sentido que hayan negociado eso con los norteamericanos. Porque sabían que con Stalin no se podía negociar. Exacto. Y además, alemán que trincó Stalin, ese no volvió. O sea, no es como los gringos y tal, los juicios de Nuremberg y toda esta vaina y pelillos a la mar, aquí no pasó nada. Stalin los que trincó, o sea, eso se acabó. En más, hasta incluso el desfile de la victoria que hubo en Moscú, famoso, que esto fue terrible porque le dieron laxante a las tropas alemanas y iban defecando y haciéndose popó y detrás con cisternas limpiando para que la gente lo viera. O sea, ¿no? Y los mandó a Siberia. Sí, creo que sobrevivieron poquísimo. O sea, ellos sabían que Stalin no se iba a andar con tonterías. Nunca jamás me lo habían explicado así de bien. Te lo agradezco, Abel. Y entonces, ¿la ruta de Hitler sería España-Argentina? ¿O cuál fue la ruta de Hitler para llegar hasta...? Sí, exactamente. No, exactamente. Es en avión en España. En este último libro publico el testimonio del nieto del piloto que sacó a Hitler de Alemania a España, con quien estoy en comunicación, vive en Alemania, y me ha aclarado, todavía no me la ha facilitado, que tiene una foto de Hitler en Argentina con Hans Rudel, que era uno de los pilotos favoritos de Hitler, y con su abuelo. Esa es la ruta a España en submarino a la Argentina. Tú sabes que he encontrado uno de los submarinos en costas argentinas. Así que, bueno, siempre se ha hablado míticamente de los submarinos. Había que encontrar uno para demostrar que efectivamente hubo submarinos que llegaron a estas latitudes al final de la guerra. Bueno, ya lo he encontrado, estamos en proceso de expediciones, de registros, etc. Sí, pero está documentado ya que están los restos del submarino alemán ahí en las costas argentinas, lo que yo leí. Sí, efectivamente está. Ya tenemos dos pericias,
una nacional y otra internacional de la Liga Naval Italiana respecto al submarino. Sí está muy destruido, y las pericias dicen que está destruido con cargas explosivas, cargas controladas, que era una tecnología que para esos años solamente manejaba la inteligencia británica. No había otro país que la estuviera manejando. Esto surge de las pericias, así que la destrucción es posterior para borrar toda evidencia, y habrían sido los británicos quienes borraron esta evidencia. Todo un complot terrible para salvaguardar la vida del Führer. Y además, lo peor de todo lo que está contando Abel Basti, desde mi punto de vista, es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, si realmente... porque bueno, lo que nos ha dicho la historia es que los alemanes no llegaron a tener la bomba atómica porque le faltó agua pesada y demás, pero que parece ser que sí tenían el material fisible radiactivo. Sí tiene sentido todo lo que cuenta Abel Basti desde mi punto de vista, a la manera en que efectivamente el control del cielo por parte de los aliados y de los soviéticos era total ya en febrero del año 1945. O sea, la Luftwaffe era una cosa prácticamente inexistente. Hacer un avión especial y que hubiera podido llegar a Moscú o que hubiera podido llegar a Londres, pues parece muy complicado. Y luego, aparte, bueno, el tema de que Londres además le llegara a ellos luego viento radiactivo y que fuera contraproducente para Alemania, bueno, pues no lo sé, también está ahí encima de la mesa. Pero realmente, bueno, estaríamos para mí ante la mayor conspiración de la historia. Hay que tener en cuenta, Juanje, que tras la derrota de los nazis en Stalingrado, más de 1.400.000 bajas por parte de las potencias del eje, en específico de soldados alemanes. Ya la guerra estaba cuesta arriba en ese contexto histórico, ya era en fase de retirada y en fase defensiva, porque sabían que muy probablemente los soviéticos iban a llegar a Berlín con el paso de los meses, cosa que terminó sucediendo en el 45, así que en ese contexto es bastante entendible y tiene bastante coherencia lo que nos dice Abel Basti, como me imagino que al darse cuenta que ya todo estaba perdido y al intentar salvar sus cuellos teniendo un conocimiento y una tecnología tan avanzada como lo era ya una bomba atómica que claramente le iba a dar una ventaja bastante importante a los norteamericanos. Para mí es una teoría que no solamente tiene un sustento documental muy fuerte por parte de Abel Basti, sino que tiene mucha coherencia. Y otra cosa que tú decías, Juanje, cuando estábamos hablando con Abel, era mucho más sencillo negociar con los estadounidenses que con los propios soviéticos, por condiciones y por todo. Eso sí, no había color. Además, había una cosa que estaba muy clara. Donde pusiera el pie la Unión Soviética, de ahí no se iba a ir. Que fue lo que pasó con todos los países del este. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía. Pues yo que he estado este año en Rumanía, o que tengo amigos húngaros, pregúntales por lo que vivieron de niños y lo que era el comunismo, aunque ahora hay algún corto mental que todavía enarbola la banderita, pero no se vivía agradable, ¿eh? ni muchísimo menos. Entonces, claro, ellos preferían, obvio, negociar con los aliados, ¿vale? O sea, primero porque los aliados les iban a permitir tener una democracia o cualquier cosa que al final tuvieran su propia independencia. Los soviéticos no. Los soviéticos no. Eso es una cosa que estaba realmente clara. Y luego otra cosa, que al tío Sam lo que más le gusta del mundo es la plata, es la pasta. Entonces, claro, la tecnología nazi les podía dar muchísimo dinero, bueno, y se lo dio, que esto luego nos vas a contar en otro bloque del programa, nos cuentan lo de la operación Paperclip. Pero de todas formas, sí me parece, haciendo un pequeño análisis, terminando ya este bloque y esta primera hora, todo me parece un poco triste, ¿no? O sea, cómo por tecnología y conocimientos privilegiados para una posible siguiente guerra, en este caso con los soviéticos, hago pelillos a la mar de todo lo que pasó aquí, dame la tecnología, desaparece, haz como que te moriste y ya. Si eso realmente fue así,
repito, estamos ante la mayor conspiración de la historia y quedarán siempre flotando sombras, como por ejemplo es el tema de que no se haya podido investigar claramente lo que serían los restos del Führer. Esto, desde mi punto de vista, es una auténtica barbaridad. Luego también hay un detalle, que lo pasamos muy por encima en este bloque, que fueron los crímenes de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que los norteamericanos los obviaron por completo para quedarse con la investigación de Shiro Ishii, del teniente coronel médico japonés, quedarse con la investigación tanto de armas químicas como de armas bacteriológicas. Y lo peor es que además todo esto quedó en carta que a día de hoy se han desclasificado. Entonces fue MacArthur el primero que dijo que esto había que silenciarlo, y la carta de MacArthur está. Y eso creo que es una gran vergüenza todavía a día de hoy para los Estados Unidos de América, y porque además en esos campos de concentración murieron muchos norteamericanos, y eso es una auténtica bestialidad. Alejandro Bernal. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche, un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter @alebernalpress con doble S. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Posiblemente la mayor infamia de la historia. Ocultar al mismísimo Adolf Hitler responsable de 50 millones de muertes a cambio de tecnología y del secreto atómico. En una entrevista con Abel Basti que creo que está siendo más que fascinante, y esta entrevista continúa así. Llega a la ciudad de Bariloche, llega a la Patagonia, pero yo me acuerdo cuando estuve en Bariloche haciendo un documental que la gente de Bariloche me decía, no, Hitler estuvo aquí en esta finca de las afueras, y lo cuentan así, pero tan tranquilos, todo el mundo tomando allí un día un té, me acuerdo, en una tetería a las afueras de Bariloche. O sea, la gente lo habla allí, pero con total naturalidad. Sí, claro, porque es la naturalidad de la gente, del vecino, de la gente del lugar, del poblador, que sabe que esto fue así. Entonces está históricamente asumido que fue así, se sabe el lugar, se sabe quién era el chofer, quién era la cocinera, la gente que trabajaba. Hay muchos detalles. Bueno, él inicialmente tiene 2 residencias que usa en forma alterna en Bariloche, según las circunstancias, pero imagínate, un hombre de 56 años con toda la vitalidad, absolutamente inquieto y con una protección absoluta, se dedica primero a moverse dentro de Argentina. El pacto inicial era que no se moviera de la Patagonia, ¿no? Pero bueno, a la medida que se va relajando el tema y él se siente seguro y los aliados ya directamente, Hitler es un tema secundario porque están en plena Guerra Fría, el problema es la Unión Soviética. Sí, claro. Él se empieza a mover con más soltura, con más libertad, y es así como se reúne con viejos camaradas, participa de distintas reuniones, y es así como recorre inclusive países de Sudamérica, incluyendo Colombia. ¿Perón lo sabía? Todos lo sabían, claro, sí, claro. ¿El gobierno peronista lo sabía? Lo sabían todos. Cuando digo todos, digo, esto es una orden de Washington de proteger a los nazis en toda Sudamérica, donde llegan de a miles. Estamos hablando de a miles. Sí. Y de a miles, el país que más nazis recibe es Estados Unidos. No solamente científicos. Estados Unidos recibió criminales de guerra, recibió expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la protección de Hitler era un tema sabido por todas las dictaduras militares de la región, porque además, si uno toma el mapa geopolítico
del año 54, que es cuando Hitler está en Colombia, vemos que son todos gobiernos militares de derecha. Esto no es casualidad tampoco, esto obedece a este nuevo orden impuesto por Estados Unidos. Todos estos dictadores o presidentes de Sudamérica alineados con el gobierno de Washington sabían perfectamente esto. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, o he encontrado, un documento chileno donde perfectamente se dice, bajo un apodo que es ADI 56, es el nombre en clave, dice que está residiendo en Bariloche, que se mueve en tales lugares, y da mucha referencia. Hay bastante documentación en alemán también, pero lo que surge del documento es que esa supervisión de donde estaba Hitler en la cordillera era en acuerdo con el gobierno argentino porque era una zona de límite. Entonces, los dos ejércitos en ese momento estaban haciendo tareas de inteligencia para registrar efectivamente qué estaba haciendo Hitler en esos momentos. Esto se repite en todo el continente, o sea, cuando Hitler entra a Colombia, obviamente era bajo la tutela del general Rojas Pinilla, presidente en ese momento del país. O sea, esto no era un fugitivo que se cruzaba las fronteras en secreto sin que nadie lo supiera. No, esto estaba en conocimiento de las máximas autoridades de cada país. Y él se movía, y él se movía con seguridad de dictadura en dictadura o de simpatizante, digamos, de esa política norteamericana, que me imagino que, bueno, que fueron pues personajes siempre que eran directamente presidentes o máximos responsables. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Sí, Juanje, hay algo muy interesante que Abel ha revelado, y es que cuando Hitler llega al 54 aquí a nuestro país, es protegido por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y es recibido por un círculo intelectual nazi en nuestro país. Abel, ¿quiénes integrarían ese círculo intelectual nazi? Bueno, yo primero voy a agregar algo más. En la foto, Hitler está fotografiado con un militar aliado que es Philippe Citroën. Digo aliado porque el documento de la CIA dice que Philippe Citroën es de la CSS, un veterano de la CSS. No es un veterano de la CSS. Es un militar aliado que hacía trabajos de inteligencia, reportaba a Bernardo de Holanda, que era su jefe militar, digamos, holandés, y reportaba a los Estados Unidos. La hijastra de Philippe Citroën se casó con un tal Benavides, hijo del Pacho Benavides, un famoso músico, amigo de Rojas Pinilla, músico colombiano. Este Benavides, en 1954, era el hombre de inteligencia de Rojas Pinilla, que manejaba particularmente el tema de la migración de los nazis. O sea que inclusive tenemos una relación familiar en esta cuestión. O sea que este tal Citroën tenía línea directa con Rojas Pinilla y tenía línea directa con Hitler. Pero, ¿qué empujaría a Hitler a ir desde Argentina y moverse a Colombia? Porque Philippe Citroën era un personaje importante para él y quería reunirse con él. Lo hizo porque ya estaba tranquilo y relajado y quería salir un poco de Argentina. ¿Cuál sería la motivación de este viaje? Que repito, el libro, las fotos de Hitler después de la guerra, creo que la prueba clave documental es la foto de Hitler en Tunja, porque macho, más claro imposible, y luego te preguntaré por el peritaje y demás. Bueno, había varias razones. Yo tengo un testigo que vive todavía, que he entrevistado, que es la señora Aguasia. La señora Aguasia era secretaria de Boris Beshirov. Boris Beshirov era dueño de un laboratorio que estaba en Bogotá, que era Sanicol, ese Instituto Médico Sanicol. Ese instituto médico se dedicaba a determinadas drogas, y determinados estupefacientes. Ella cuenta que Hitler iba ahí bajo el nombre de Don Eduardo, pero ella sabía que era Hitler porque
era la secretaria de don Boris Bechirov. No solo ella, sino que varias personas sabían que era Hitler. Y pasaba horas viendo los estudios y el tema de laboratorio, la producción de estas drogas, etcétera, etcétera. Ese es un relato, por un lado. También tenemos el otro relato, que estaba en Tunja, que era amigo del rector de la universidad que estaba en Tunja, que era el alemán Julio Sieber. Julio Sieber estuvo 2 años detenido después de la guerra. Después de esa detención, viaja a Colombia y tiene un contrato con Rojas Pinilla y termina siendo el rector de la universidad. Yo haría un encuadre de intereses en Colombia doble, ¿no? Por un lado está el tema de los negocios. Hitler estaba trabajando directamente en una serie de emprendimientos. Trabajando, quiero decir, era socio, por decirlo de algún modo, de grandes empresas alemanas, de grandes holdings, que siguieron facturaron durante la guerra y siguieron facturando después de la guerra, y estaba muy pendiente de esos negocios. Negocios de las armas, negocios de estupefacientes, negocios de química. Eso por un lado, los grandes negocios. Y por otro, la posibilidad además de verse con su gente amiga, cuando digo centro intelectual nazi, bueno, particularmente en Tunja, ¿no? Julio Sieber obviamente era un intelectual de jerarquía, no es casualidad que haya sido el rector de la universidad. Y ahí había un grupo de profesores como Hanke, por ejemplo, el profesor Hanke y demás, que también comulgaban con las ideas nazis y que eran académicos. Ahí hay que incluir también, por decirlo, un círculo intelectual, la jerarquía de la iglesia colombiana, particularmente el obispo de Tunja, y los militares de alta graduación. Entonces, vamos teniendo un conjunto de personas que tienen un nivel de instrucción elevado, que están en un círculo de poder, y a eso yo me refiero cuando digo círculo intelectual, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Ale. Y es que hay un factor muy interesante para Juan G. Abel y todos los oyentes, y es que la admiración, en cierto modo, por la disciplina militar alemana en Colombia llega a tal punto que incluso los cascos que utiliza la Guardia Presidencial colombiana son una réplica de los cascos prusianos, Juan G. Llega hasta ese punto. No sabía eso, no sabía ese detalle, y me dejas en shock. Para ir recalcando, antes de preguntarte ya por la foto, pruebas periciales y demás, Hitler está en Bariloche. De Bariloche me imagino que empieza con el tiempo a moverse con tranquilidad por otros lugares de Argentina. No sé si incluso fue a Buenos Aires y demás. Sí. Ok, y de vez en cuando, ¿sabes si fue a más lugares además de Colombia? O bueno, Colombia es que vamos a ver, lo de la foto, amigo, es impepinable. Que ahora quiero que nos detalles eso. Pero ¿sabes si se movió por otros lugares de Latinoamérica o fue relativamente discreto y vino precisamente aquí a Colombia? Que esto que has dicho de San Nicol, creo que además es clave. O sea, tenía intereses económicos en Colombia. ¿Se movió por algunos otros lugares o no? O en principio fue un poquito más discreto, Colombia y poco más. A ver. Sí, te respondo, te doy dos respuestas. Primero, respecto a los intereses. En 1954 está el tema de Acerías Paz del Río. Acerías Paz del Río es el emprendimiento productivo de mayor trascendencia, yo creo que prácticamente toda la historia de Colombia, ¿no? Es una gran planta con 8.000 empleados que se inaugura para la producción de acero. Okay. Esto era realmente un emprendimiento gigante. Vienen muchos franceses, porque el emprendimiento, hay una compañía francesa, pero toda la parte extractiva del mineral
es manejada por los alemanes. Estamos hablando de cientos y cientos de alemanes. Y estamos hablando de cientos de nazis, incluyendo un atentado a uno de los nazis que se produce allí, que sale ileso, un doble atentado, porque grupos antinazis querían atentar contra su vida. Estamos hablando de personajes que del búnker de Berlín aparecen en Nacerías Paz del Río. Eso yo lo cuento en otro libro que se llama Hitler en Colombia. Estamos hablando de gerentes y de directores que eran oficiales nazis en Nacerías Paz del Río. Entonces, 1954 tiene esa connotación. Se inaugura Acerías Paz del Río. Y cuando tú ves la lista de invitados, que yo la tengo, desde el número 1 en adelante, son todos militares. Wow. Militares a cargo de sus acerías en otros países, militares a cargo de industrias de armas. Porque, ¿qué pasa? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, un problema es la carencia de acero que había sido usada en gran escala, obviamente para la fabricación de armas, de buques, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas eran industrias estratégicas en la Guerra Fría, tener acero. Y Colombia va a ser uno de los países que va a tener su propia producción. En 1954, cuando se inaugura esta planta, Hitler está en Tunja, y tú sabes que la Acerías Paz del Río está muy cerca de Tunja. Está relativamente cerca. Okay. Yo en ese libro, en este último libro también, refiero a la grandísima cantidad de empresas alemanas que están presentes en Colombia en 1954, pero grandísima cantidad en todos los rubros, desde el cemento hasta los electrónicos, ¿no? Las telefónicas, las compañías de luz, en todos lados, la televisión, hay una gran influencia alemana a partir de su tecnología, que también arranca en 1954. Tú en el libro vas a ver ese marco referencial histórico, especialmente empresario, alemán en Colombia. Eso por un lado. Respecto a las visitas de Hitler, bueno, el doctor Ocampo López me dice, Hitler llegó a la Argentina procedente de Perú. Había estado previamente en Perú. Wow. Yo investigo en Perú y doy con un ingeniero que efectivamente trabajaba en el lugar donde Hitler estuvo, en Perú, que era una familia muy adinerada, dueña de medio Perú alemana cerca de Lima, y él consigue grabar, por suerte, con una tecnología muy precaria, pero finalmente logra imagen y sonido, de los testigos que atendieron a Hitler en Perú. Así que por lo menos sabemos que hizo una escala en Perú, y después los documentos de la CIA dicen que hacia el verano 54-55 Hitler retorna a la Argentina. Dice retorno a la Argentina, pero bueno, no sabemos exactamente cómo fue el viaje de retorno, qué escala se hizo, dónde paró. Además de esto, bueno, sí hay evidencia de presencia de Hitler en Chile, en Brasil, en Paraguay y en Bolivia, por lo menos. Wow, o sea que se movió con total libertad durante un montón de años por América Latina con diferentes intereses que siempre serían en beneficio de los Estados Unidos de América y de los aliados. Eso está claro. Mira, la mano derecha de él en Argentina, yo tengo muchas cartas de Hans Ruppel muy reveladoras, porque él cuenta el viaje en submarino, porque él vino con el submarino de Hitler, vino en el mismo submarino. Todo esto lo ha documentado en cartas, pero a lo que voy, más allá del testimonio de Ruppel respecto a la presencia de Hitler, es que él era el hombre de los negocios de Hitler. Y por un lado trabajaba para la CIA, estaba en relación con la CIA, pero por el otro era el hombre de la venta de armas, representando los intereses de Hitler, hasta épocas muy recientes. Está documentado su participación en venta de armas. Cuando digo venta de armas no digo una pistola, no estoy hablando de tanques de guerra, aviones, barcos, submarinos, estamos hablando de negocios varias veces millonarios. Él se movía como
un hombre como un millonario, digamos, con sus vehículos, con su staff de gente a su servicio, pero haciendo estos negocios. Y era testaferro de Hitler. Dios santo, vamos a meternos de lleno en la foto de Hitler en Tunja. ¿Por qué Philippe Citroën, que es un agente que trabaja para los servicios de inteligencia holandeses, entiendo, y que está aquí, se hace esa foto con Hitler, el tipo ahí, tranquilamente? Porque la foto es clarísima y la foto es parte de un documento de la CIA. Lo podéis descargar, yo lo he descargado y lo tengo, que es muy curioso, y básicamente el documento de la CIA lo que dice, bueno, esta historia puede parecer increíble, pero la foto está aquí. Básicamente el documento dice eso, es una cosa súper loca, pero súper loca. ¿Por qué Philippe Citroën se haría esa foto? Y luego, obvio, te voy a preguntar por la investigación pericial. Bueno, Hitler vivo, después de la guerra, sigue siendo sostenido y asistido por el poder internacional, y esto se concreta inclusive a partir de la entrega de determinadas sumas que Hitler reclama periódicamente para su trabajo supuestamente político, y determinadas cuestiones que él estaba realizando. Entonces hay un momento en la historia que se da precisamente en los años 50, 54 en este caso, donde los aportantes dicen, bueno, nosotros estamos aportando, pero ¿está vivo realmente Hitler? ¿O le estamos aportando a gente que está haciéndonos creer que Hitler está vivo? Entonces piden una prueba de vida. Esto es la foto de Hitler en Colombia, según todo lo que yo he podido ver, analizar y tener un testimonio por lo menos, que se pide una prueba de vida para que la gente que está apoyando a Hitler sepa que realmente esté vivo. Para que sea una prueba de vida, bueno, por un lado tiene que reconocerse que auténticamente es él, que no hay duda que sea él. Y como tú ves en la foto, no hay duda de que es él. Más allá de la pericia, pero si uno lo ve, no hay duda. No, pero además clarísimo. necesitan darle un contexto. Ese contexto es Philippe Citroën. Philippe Citroën es un hombre que está operando como intermediario, es el nexo con el poder, de Hitler con el poder. Entonces necesitan que junto a Hitler, para que se vea que es una foto sacada en ese momento y no en otro momento, que esté Philippe Citroën con su apariencia de ese momento. O sea, que se sepa que ese es realmente Philippe Citroën. Y bueno, ahí está Philippe Citroën. Hay algunos detalles que son de interpretación más que científicos, porque la pericia es científica, pero hay algunos rasgos que son las posturas y que se pueden analizar también. Si bien es subjetivo, se puede analizar. Pero quien mire esa foto se va a dar cuenta que Hitler no está cómodo en esa foto. No es una foto que él se saca de buen agrado. Es una foto donde él está obligado a sacarse la foto. Tiene que dar una prueba de vida, aunque no le guste, porque se la están pidiendo. Y eso se ve claramente, a mi entender, en la posición postural y en la expresión de Hitler, que sin lugar a duda se muestra muy incómodo. Una posición así como de medio lado, pero la foto es que es una cosa irrefutable. O sea, y aparte el detalle que comentaba Alejandro Bernal, que en ciertos sectores de la política colombiana, incluso del ejército colombiano, había cierta admiración por esa Alemania nazi, que eso me da un poquito de susto. Y otro detalle importante, Juanje. En 1954 el presidente de Colombia era el general Gustavo Rojas Pinilla. Este hombre tuvo la oportunidad de vivir en la Alemania nazi y quedó muy impresionado con el uso de la televisión en aquel entonces, en la década de los 30 en este país. Y la primera emisión televisiva que se hizo en nuestro país fue el 13 de junio de 1954. Tras un discurso de Gustavo Rojas Pinilla, Juanje, se presentaron
un violinista de origen alemán y una pianista de origen austriaco, la primera emisión de la televisión colombiana, también al menos con una relación que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, Juanje. Dios santo, hasta eso sí que no lo sabía. Primera retransmisión de televisión en Colombia, dos músicos, uno alemán y otra austriaca. Exactamente, Juanje. Qué cosa tan loca. No, lo que sí es, no sé, ¿no? Y me da pena por este continente, ¿no? O sea, si este tipo fue capaz de moverse por Chile, Perú, Paraguay, Brasil y Colombia, qué bestialidad. De todas formas, bueno, hay tal cantidad de zonas recónditas en Sudamérica que por eso tenemos aquí, creo yo, que la mitad de los criminales del mundo y alguno más. Pues cuántas décadas llevan, por ejemplo, guerrillas escondiéndose en las selvas colombianas y no hay forma de terminar con ellos, ¿no? Y bueno, y bandidos igual en las selvas peruanas o brasileñas. Entonces, bueno, pues es triste, pero es una realidad, ¿no? Y que bueno, pues que Hitler hubiera aprovechado eso y luego además que hubiera tenido que ver con el precario, pero sí existente tejido industrial colombiano, esto ya es de locos, tío. Es de locos, pero claro, uno ve la foto, la pondremos en nuestros Twitter, en el de Alejandro Bernal, Bernal Press con doble S y en @JuanGVallejo, para que veáis la foto, que es clarísima. Repito, dentro de un documento de la CIA que se ha desclasificado. O sea, el documento no lo ha hecho Abel Basti, ni Alejandro Bernal, ni yo. Es un documento de la CIA desclasificado donde aparece la foto de este personaje. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Hoy, ante la mayor conspiración de la historia, Adolf Hitler vivió en Argentina y además viajó y estuvo en otros países de Sudamérica, pues hasta un documento de la CIA nos cuenta eso. Y ahora nos va a contar Abel Basti las pruebas periciales que se hicieron a la famosa fotografía. Y os aseguro que os vais a quedar helados. El documento de la CIA dice que Philippe Citroën era un hombre de las SS. No, no es un hombre de las SS. ¿Por qué pondría la CIA que es un hombre de las SS? Yo interpreto que sería vergonzoso reconocer en un documento que Hitler está sentado al lado de un hombre que responde a la inteligencia aliada y que a pesar de tener este dato, nadie hace nada, ¿no? Entonces se ha documentado como un hombre de las SS, pero la CIA no tenía ningún problema en verificar quién era Citroën. Lo he podido hacer yo después de tantos años, verificar plenamente quién era Citroën. Obviamente que la CIA, si quería, podía ubicar vivo a Citroën en ese momento y determinar que no era un hombre de las SS, sino que era uno de ellos, un hombre que respondía a los aliados. Y bueno, yo sí lo verifiqué, fui a la Policía Nacional de Investigaciones de Colombia, ahí surge un documento muy claro de ingreso de Philippe Citroën a Colombia, está el documento de ingreso en los años 50, radica domicilio en Tunja, radica domicilio en Residencias Coloniales. Residencias Coloniales es el lugar donde el documento de la CIA dice que se sacó la foto, 2 más 2 son 4. Pude acceder a los documentos militares de Philippe Citroën, que son documentos holandeses. Era submarinista, hizo relaciones especiales con submarinos, era hombre de la inteligencia aliada, dependía directamente de Bernardo Ordelanda. Bueno, todo esto que yo pude averiguar siendo un gilipollas, siendo una persona sin recursos y en solitario, ¿cómo no lo podía hacer la CIA, no? Sin embargo, en el documento pone que es un hombre de las SS, vergonzoso. Pero es que es lo que tú dices, no podían reconocer en el documento de la CIA encima de todo que el tipo trabajaba para ellos, con la heavy. Claro. Pero es más ridículo decir, no, Hitler está aquí con un antiguo exmiembro de las SS tomándose un café en Tunja y ya. Es mucho más ridículo ese contexto, claro, que el otro que tú nos estás comentando, ¿no? Y aquí estamos de espectadores porque somos la CIA y ya. Bueno, el tema del informe policial, el informe pericial de esa fotografía. Yo no creo, además, que en un documento de la CIA, obvio, vaya a ir una foto trucada.
O sea, esa foto es total y absolutamente real. Y creo que es la prueba más demoledora que se ha encontrado hasta ahora de que Hitler vivió después del final del búnker de 1945. ¿Qué te han dicho los peritos de la foto? A ver. Bueno, primero tuve que buscar la foto, porque una cosa es una foto digital que se puede trucar, se puede hacer un Photoshop, etc. Había que buscar el original de la foto. Así que he pasado tiempo buscando el original de esa foto que estaba en manos de un hijo de Citroën. Wow. El original me refiero al cartón fotográfico. Ok. ¿Lo Este, localizaste en Holanda? ¿Lo localizaste? en Holanda, pero con una historia previa. El hombre me cuenta que cuando muere Citroën, su gran archivo, que parece que era un archivo muy importante, queda en su casa familiar con su viuda. Pero con el tiempo la viuda es internada en un geriátrico, en un hogar de ancianos, con lo cual la casa queda vacía, en Holanda. Este hombre tiene, y hemos tenido la suerte, tiene la picardía de ir a la casa y sacar algunos documentos, entre ellos esta foto. Wow. A los meses entran en la casa y se roban todo el archivo. No. Sacan todo el archivo de Citroën, desapareció. Ha desaparecido, robado el archivo de Citroën. ¿Hace pocos años o...? Bueno, estamos hablando de los 80, 80. de los años Ok, 80. qué fuerte. Bueno, mi interpretación, fueron a buscar esa foto, obviamente. Obvio, fueron a destruir todo. O sea, vamos a ver. Fueron a destruir la evidencia. ¿Qué ladrón se pone a robar archivos? Ninguno. Les interesa la plata, el Ninguno. oro, ninguno. Es ridículo. ¿Sí? Ninguno. Así que por esa habilidad o esta suerte que tuvimos, la foto la resguardaba Citroën, quien además me dijo, yo era muy pequeño, yo era un bebé, yo de esta foto no sé absolutamente nada, absolutamente nada. Es más, yo creo que ahí está fumando en la foto, me parece que tiene un cigarrillo, Hitler no fumaba, así que no sé si es Hitler, no tengo idea. Digo, bueno, ¿usted quiere saber si...? Sí, bueno, yo le propongo que hagamos una pericia científica. Y este hombre, por suerte, accedió. Pero además tenía una motivación especial también. Que ellos son de ascendencia, los Citroën son de ascendencia judía. Y él estaba muy enojado, principalmente con que salieran los diarios que su padre era de las SS. Wow. Entonces, su motivación especial era si yo podía desmentir que su hombre fuera de las SS. Así que me facilitó la foto. Primero se hizo una pericia de la antigüedad del papel. Se sacan pequeñas muestras y se verifica lo que es el papel, las tintas, ver si corresponde a esa época. Sí, efectivamente corresponde a esa época. Y después, lo que se hace con escáneres de alta resolución es verificar todos los rasgos, particularmente el rostro, obviamente, y se la compara con las fotos históricas de Hitler. Acá hay una ventaja también. No se pueden comparar fotos, por ejemplo, de una persona cuando era niña con cuando es vieja, porque los rasgos cambian completamente. Pero esta es una foto de 1954 y tenemos fotos de 1945, entonces son solamente 9 años de diferencia, en una época además donde el rostro no cambia tanto, en esos años, porque Hitler tiene 56 años, no es un anciano cuando escapa de Berlín, y tiene 60 y pico cuando está en Colombia, entonces no hay tanta diferencia en el rostro. Bueno, hecho el peritaje, los peritajes estudian cada rasgo, particularmente la oreja es un rasgo muy importante que no se pueden repetir, hay rasgos de la oreja que son irrepetibles. De hecho, hay artículos de los diarios que reconocen a los dobles de Hitler, los aliados, por sus orejas. Hay artículos periodísticos. Se ha reconocido que es un doble por la oreja. Bueno, los ojos, por ejemplo, las órbitas de los ojos, que se ubican en determinada posición, algunas un poquito más arriba, otras un poquito abajo. Bueno, todos los puntos fijos de la cara, hay muchos puntos fijos que no se pueden modificar, etcétera, etcétera. Hay 500 y pico de tipos de cejas, por ejemplo.
Wow. Estas son las cejas de Hitler, ¿no? Entran dentro de la tipología de la ceja de Hitler. Bueno, hecha la verificación, los peritos determinan que hay un 100% de coincidencia en los rasgos faciales. No hay ningún rasgo facial que no coincida con el de Hitler. Todos absolutamente. Acá se toman medidas, se mide la distancia, por ejemplo, qué sé yo, de la oreja a la nariz, se toman los ángulos. Esto se hace con tecnología muy avanzada, donde la precisión es prácticamente absoluta. Pero además hay algo que es muy interesante y que es, digamos, es una cuota más que inesperada para nosotros, que es que Hitler está sentado y se le corre, al estar sentado con las piernas cruzadas y en la postura que está, se le corre el saco, la manga del saco derecho hacia atrás y se le corre también la camisa hacia atrás. Entonces lo primero que me dice el perito, me dice, Abel, ahí hay una cicatriz, hay cicatrices de quemadura. Eso se corresponden a quemaduras indudablemente. Yo primero me sorprendí, después empecé a buscar registros, busqué registros históricos, llegué a Valkyria, el atentado que sufre Hitler en 1944, y cuando tú lees en los periódicos, dice que uno de los mayores daños los recibió en el brazo derecho. Wow. Si bien dice esto, nunca vemos, después del atentado, el brazo derecho de Hitler al descubierto. Sí vemos, y se pueden ver en YouTube, filmaciones de época, fotos de época también, donde Hitler, yo pongo una de ellas en el libro, se toma el brazo derecho con el brazo izquierdo, como un reflejo de protección del brazo, y inclusive cuando llega Mussolini, que llega el mismo día del atentado, a la tarde, lo vamos a ver que Hitler lo recibe con un capote largo que le cubre el brazo derecho y saluda con el brazo izquierdo porque estaba muy dolorido con el brazo derecho. Inclusive se lo ve saludando a otros oficiales en ese mismo día, siempre con el brazo izquierdo, porque está lesionado el brazo derecho. Y esto se va a repetir en varias oportunidades. Así que bueno, esta es una evidencia, es la primera vez que vemos la lesión de Hitler en el atentado de Valkyria, al menos en el brazo derecho, estamos viendo la cicatriz, pero esta es la primera vez que aparece y reafirma de que quien está ahí es el verdadero Hitler. Creo que has hecho un trabajo, Abel, pero maravilloso. Además, el libro es súper recomendado porque al final hay, bueno, en papel satinado de 80 gramos podéis ver un montón de fotos, podéis ver, claro, es que tú has conseguido la foto original, es que es muy fuerte. La foto original, sí. Tú has conseguido la foto original que gracias a Dios se salvó. Y vais a poder ver un montón de documentos de todo esto. Lo que pasa, repito, es la prueba más irrefutable a día de hoy. Estoy viendo aquí las fotos y estoy viendo la cicatriz del brazo derecho. Si compráis el libro lo vais a poder ver perfectamente, y todo lo del informe policial, la comparación de las orejas y absolutamente todo, y es brutal. ¿Sería la única foto de Hitler que hay corroborada al 100% real después del 45 o estás a la pista de otras? Estoy en las pistas de otras que no me han permitido el acceso todavía, y las que además he encontrado no han, que lo cuento en el libro, no han tenido la posibilidad de ser periciadas como en este caso. Yo creo que esta es la prueba reina en el sentido de que tiene anclaje en un documento de la CIA. O sea, nosotros tenemos la copia de esa foto en un documento de la CIA que nos dice el lugar y el año. Hemos verificado el lugar. La puerta que se ve detrás de Hitler en la fotografía hoy es verificable. Esa es una puerta que está en el edificio de residencias coloniales que por otro motivo, que es un monumento histórico, no ha sido modificado. Ese edificio está igual. Podemos ubicar el lugar. Entonces se han dado una serie de circunstancias relevantes, coincidentes respecto a la autenticidad de la foto y respecto a quien está en la foto es Hitler y no un doble. Esto del doble de Hitler
es irracional. Primero porque la foto demuestra claramente que es Hitler. Segundo, porque mucha gente dice, bueno, podría ser un doble. Pero para Bueno, el los 54, dobles en realidad, en el 54, ¿para qué un doble de Hitler? No tiene sentido. bueno, los dobles, Hitler tenía muchos dobles, tenía por lo menos media docena de dobles. Los dobles se usan para demostrar que una persona está en otro lado y no en el lugar donde está. O sea, se usa para demostrar que una persona viva está en otro lugar. Ese es el sentido de los dobles. El objetivo de los nazis de demostrar que Hitler está muerto implica, por un lado, que Hitler no se lo vea más, pero que además desaparezcan definitivamente los dobles. Cuando digo desaparezcan definitivamente, es porque sabemos que algunos de los nobles fueron asesinados y posiblemente todos fueron asesinados. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la idea es mostrar que Hitler está muerto. Entonces, no tendría ningún sentido que un doble apareciera por ahí, porque el sentido es no mostrar que Hitler está en otro lado, sino es mostrar que Hitler está muerto. Y para que Hitler está muerto, los dobles por lo menos no tienen que aparecer más. De hecho, no hemos sabido nunca más nada de los dobles de Hitler, excepto que algunos fueron asesinados. Así que no tiene ningún sentido esto, ¿no? De un doble de Hitler haciéndose pasar por Hitler, no tiene ninguna lógica. Pero como decía, más allá de esta especulación, no tenemos ninguna duda, estamos convencidos al 100% que la persona que está ahí es Hitler, no porque yo lo diga, sino porque las pericias científicas encuentran un total y una total coincidencia de ese rostro con el rostro del verdadero Hitler. Te tengo que felicitar por este trabajo periodístico de investigación. O sea, es una maravilla. Desde mi punto de vista, te deberían de dar un premio. Tus libros tienen cierta polémica, obviamente, pero te mereces un premio, porque, macho, esa foto original en la pericia no se puede falsificar, que la tinta y el papel es del 54. En esa época, en la fotografía, el tema de un trucaje se vería en un escáner de alta calidad súper fácil, por el corte de la foto. Sí. ¿Vale? Y además que haya otro informe pericial donde los rasgos faciales sean los de Hitler, amigo mío, el que no quiera ver porque está ciego, que no vea. Te tengo que felicitar por todos tus libros, por el de Hitler en Colombia, darte las gracias también por la otra entrevista que te hice aquí en Caracol, Hitler, el nuevo orden mundial, de tu anterior libro, que pasó las 800.000 reproducciones, ¿vale? Solamente en YouTube. Me imagino que si sumo el resto de plataformas habrá pasado el 1.000.000. Y ya la última pregunta, ¿y en qué estás trabajando ahora? Porque eres el tío más incansable del mundo en seguir esta pista de una historia fascinante y de la mayor ocultación histórica, valga la redundancia, de los últimos siglos, además. Bueno, yo sin quererlo me he convertido en el biógrafo de Hitler en el exilio, porque es lo que estoy haciendo, estoy siguiendo su vida en el exilio. Te cuento, a partir de la publicación de este libro, que tanto tiempo no ha pasado, ya tengo varios testimonios más de Colombia contando historias, ¿no? Respecto a Hitler, algunas muy increíbles, pero bueno, a esta altura ya todo es creíble. Ya. Sí, claro. Lo increíble pasa a ser una posibilidad de veracidad respecto a esas historias. Entonces, sigo colectando historias que van permitiendo hacer el cuadro, pero ahora yo tengo que ir por los últimos días de Hitler. Su muerte, sus verdaderos restos, porque nunca hubo restos verdaderos de Hitler en la historia oficial, está todo absolutamente falseado, y todo lo que implica la última etapa de vida de Hitler. Yo creo que ya que vivió, testimonios, testigos, documentos privados, documentos públicos, una foto periciada, otra foto que no están periciadas, pero que para mí son absolutamente creíbles respecto a las historias y las circunstancias. Así que iremos por la muerte de Hitler. Muy bien, amigo, pues te deseo la mejor de la suerte, darte las gracias por concedernos esta entrevista, felicitarte como periodista y como colega y como escritor
por esta auténtica maravilla de libro y por esa prueba documental que desde mi punto de vista es súper definitiva. Abel Basti, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu colaboración y por ser parte de Noche de Misterio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo a ti y a Ale y estamos en comunicación. Sí, perfecto. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Dios santo, vaya historia, señores. Hitler viviendo en Sudamérica y paseando tranquilamente por acá, por Colombia, en concreto por la ciudad de Tunja. Yo me encantaría que Abel Basti fuera capaz de recuperar los verdaderos restos de Adolf Hitler. Yo creo que la CIA los ha tenido que meter en cal viva y ácido sulfúrico y eso está más desaparecido que el carajo, porque si se pudiera demostrar restos de Hitler con pruebas de ADN o algo, que bueno, que ya lo de la foto manda perejiles, porque la foto es del año 54 y no tiene trucaje, que es una prueba para mí definitiva. Pero bueno, si aparecieran los restos de Hitler sería un escándalo mundial. Yo creo que los han triturado y los han esparcido en la selva, o sea, eso no lo tiene, no se va a poder recuperar, pero ojalá lo consiguiera. Alejandro Bernal, como colombiano, además, ¿qué opinas cuando te dicen que este caballero tan simpático se paseaba por Tunja allí a tomarse sus guaritos o lo que sea? Es que yo lo flipo. Pues Juanje, no solo Tunja, yo creo que tú recordarás una anécdota que nos contó en su momento el maestro Roberto Tobar Gaitán de una historia de la familia de él, donde incluso se llegó a establecer que el bogotazo, reitero, dice el maestro Roberto Tobar, que es incomprobable, pero pues se suma más a este tipo de informaciones sobre la estadía del Führer aquí en Colombia, que el bogotazo se pudo haber producido como una operación de distracción para sacar a Hitler de Bogotá y llevárselo a otra zona. Lo cierto es que para mí, Juanje, la evidencia fotográfica de Philippe Citroën con Adolf Hitler es muy contundente, es muy sólida. El peritaje que le hizo Abel Basti y todo este tipo de discernimiento para corroborar que en efecto se trataba del Führer, que no había montaje. Hay que tener en cuenta que en ese entonces, y haciendo parte de una investigación de la CIA, Juanje, realmente desmontar un posible bulo en esto, creo que hubiese sido muy fácil incluso con nuestra tecnología actual. La evidencia es muy, muy, muy sólida y sobre todo todos estos indicios que nos da Abel, que nos dio en el transcurso de la entrevista, esta negociación de jerarcas nazis en un momento en el que la guerra ya estaba totalmente perdida por Alemania, el intercambiar tecnología por darles protección en Sudamérica, que perdón lo que voy a decir por todos mis hermanos latinos, pero siempre hemos sido un continente muy vulnerable, con países que han estado muy influenciados por la política estadounidense, así que Juanje, yo creo que todo encaja a la perfección. Pues es triste, pero amigo mío, desde mi punto de vista, tienes toda la razón. Oye, la operación Paperclip, te quedan pocos minutitos, no sé si la puedes resumir para que la gente entienda que esto fue total y absolutamente real. Los Juanje, norteamericanos borraron el pasado de más de 1000 científicos nazis. exactamente más de 1.600 científicos alemanes quienes migraron a los Estados Unidos junto a sus familias en básicamente una operación que fue liderada por la entonces Oficina de Servicios Estratégicos, la precursora de la CIA en los Estados Unidos, y hay una serie de documentación muy interesante al respecto, Juan, que resulta que en marzo de 1945, antes del fin de la guerra, se encuentra la lista Osenberg de Werner Osenberg, quien dirigía una sección científica en la Gestapo. En esta lista estaban algunos de los científicos más importantes de la Alemania nazi. Los estadounidenses, los aliados, se hicieron con esta lista, conocieron los nombres de algunos de las mentes científicas más privilegiadas de la Alemania nazi, y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Juanje, y pese a que el presidente Harry Truman había prohibido reclutar dentro del gobierno de los Estados Unidos a antiguos miembros o partidarios nazis, pues la Oficina de Servicios Estratégicos dijeron: esta tecnología y este conocimiento no lo podemos perder, vamos a blanquear el pasado de todos estos antiguos nazis y los vamos a traer a los Estados Unidos. Con nombres específicos, Juanje, se sabe que en la operación Paperclip llegaron a los Estados Unidos importantes científicos como Walter Paul Emil Shiva, un médico infectólogo especializado en guerras bacteriológicas, un experto nazi en guerra bacteriológica, estuvo con los norteamericanos, de hecho terminó sus días en la Argentina.
el ingeniero químico Magnus von Braun, quien de hecho terminó siendo un importante ejecutivo en Chrysler, pero la gran joya de la corona, Werner von Braun, un ingeniero alemán quien hizo parte de la SS, quien fue el encargado del desarrollo de los misiles V2, quien trabajó de hecho en el campo de concentración de Mittelberg, donde fallecieron más de 20,000 personas quienes trabajaron en condiciones realmente deplorables, Juanje, y un personaje al cual le debemos haber llegado a la luna, pero también que tiene un pasado muy oscuro, blanqueado por los Estados Unidos. Efectivamente, que a la comunidad científica no le gusta decirlo nada, pero ese señor fue un gran criminal y no cabe absolutamente duda histórica alguna. Las cosas lo que son, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y los criminales, por lo menos, que le pongan un borrón en su historia, ¿no? Que me parece terrible que en aras de la ciencia podamos perdonar 20.000 muertos. Me parece muy, muy heavy. En fin, bueno, señores, estamos llegando ya al final del programa. Alejandro Bernal, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, amigo. Tertulia de Misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá el jueves 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Un evento que no se pueden perder los auténticos fanáticos del misterio. Toda la información en mi Twitter, @alebernalpress con /S. Juanje, yo creo que fue un fabuloso recorrido a través de la historia, de la conspiración y a nivel personal también de la indignación sobre cómo realmente, reitero, los norteamericanos pactaron con el diablo para tener esta tecnología y este conocimiento, y creo que las evidencias y la investigación de Abel ha sido magnífica, maravillosa y muy recomendado en este libro. Si les gusta el misterio, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esa plataforma, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con /S. Pues yo decir que cuando hago programas así, hay veces que pierdo como la fe en la humanidad. Somos capaces de hacer cosas tan terribles, somos capaces de hacer borrón y cuenta nueva a criminales para de repente quedarnos con sus secretos, y esos secretos, obvio, explotarlos comercialmente. No me fío de los poderosos, no me fío de ningún gobierno. Cuando hago programas así, tengo una sensación entre tristeza y falta de confianza total en la humanidad. Así que, señores, háganse su burbuja, que es lo que intento hacer yo, para poder vivir bien. Sonrían a las personas que les sonríen, amen a las personas que les aman, y la verdad que muchas veces cuando hago un programa como este pienso que el mundo no tiene solución. Sigo creyendo en los seres humanos como individuos, pero cada vez creo menos en la humanidad. Incluso cada vez creo menos en ciertas partes de la ciencia, cuando intentan ocultar, por ejemplo, el pasado de Ernest von Braun. Pero eso fue así. ¡Qué infamia que el mayor criminal del siglo XX acabara viviendo impune en América Latina! Ustedes péguense a la luz y aléjense de las sombras. Las luces al final siempre ganan. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.